Vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Mateo y continuamos en esta última sección, en la sección que conocemos como la pasión de nuestro Señor. Yo quisiera comenzar haciendo una observación. ¿Alguna vez has visto o escuchado de alguna campaña publicitaria donde se hable de las debilidades del producto que se ofrece? Sería una locura, ¿verdad? Que estuvieras viendo el keynote de Apple, ¿no? Y el presentador dijera: presentamos el nuevo iPhone 2022, el cual su pila dura menos que un teléfono Android, ¿no? ¿Te imaginas, no? O presentamos la nueva computadora, la cual funciona más lenta que la de nuestra competencia, ¿no? Eso no sucede jamás, ¿verdad? No, nadie se echaría de cabeza o se pondría el pie de esta manera, ¿verdad? Regularmente en una campaña publicitaria muestras cómo tu producto es mejor que la competencia. ¿O has visto alguna campaña política donde los candidatos tomen tiempo para hablar de sus fracasos, temores y las malas decisiones que han tomado y lo riesgoso que es elegirlos a ellos como el líder de la nación? ¿Has visto eso alguna vez, no? Que se levanten y digan: no soy tu mejor opción, he tenido varios fracasos en el pasado, voten por mí, ¿no? ¿Has visto eso? No sucede, ¿estás de acuerdo? Regularmente le tiran a los demás y señalan sus errores, ¿verdad? Bueno, paradójicamente, la Biblia, el Nuevo Testamento, en uno de los pasajes más significativos en los evangelios, se nos presentan las debilidades y los fracasos de aquellos que se convertirían en los líderes de la iglesia. Así, con toda franqueza, la Biblia revela cómo los discípulos abandonarían a Jesús, cómo Pedro negaría al Señor. Pero no solo vemos el fracaso y la debilidad de los discípulos, también vemos a Jesús como nunca lo habíamos visto, frágil, vulnerable, y sin embargo venció. Como dijo un comentarista bíblico, si en la narrativa de los evangelios no estuviera la escena en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, nuestra perspectiva de Jesús se vería bastante empobrecida. Pero en realidad ahí, en este lugar, se nos está exponiendo con mucha claridad cuál es el corazón del mensaje del evangelio. ¿Cómo es que Jesús cumplió su misión de rescatarnos? Y creo que a través de esta historia vamos a poder identificarnos con el Señor, porque veremos cómo Él se identificó con nuestra humanidad y debilidad. Y también nos vamos a poder identificar con los discípulos. Vamos a poder ver con toda honestidad y franqueza nuestra debilidad, la debilidad de nuestra humanidad. Pero hay esperanza en el Señor. ¿Te parece si oramos y comenzamos el estudio? Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado para reunirnos, Señor, en tu nombre, alrededor de la persona de Jesús, y poder adorarte, Señor, poder glorificarte, Señor, poder adorar a nuestro Salvador. Gracias porque cuando estábamos perdidos, tú interveniste en nuestras vidas y nos rescataste. Ayúdanos a poder meditar en las Escrituras y transforma nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor. Amén. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 26. En el verso número 30 comienza, ¿no?, esta siguiente escena en el Monte de los Olivos con Jesús anunciando que los discípulos van a fracasar rotundamente. Dice el verso 30: cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos.
Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era un lugar especial para Jesús y los discípulos, porque era un lugar que Jesús solía frecuentar con ellos, un lugar de descanso, un lugar de enseñanza, de reflexión, de meditación, pero que también es muy significativa esta narrativa aquí en el Huerto de los Olivos, porque en Getsemaní era el lugar donde se tomaba la aceituna y en una prensa se aplastaban para poder extraer el aceite. Por eso Getsemaní significa prensa de aceite. Y es precisamente aquí, en este lugar de presión, de prensa, que Jesús va a ser pasado por una prueba, pero también los discípulos. Esta es la noche oscura, la noche difícil. Cada uno tendrá su prueba. Unos fracasarán y otro saldrá victorioso. Pero este es un lugar muy significativo por esto. Es la noche de prueba. Y Jesús les está anunciando con tiempo a los discípulos: hey, esta noche ustedes me van a abandonar. Pero no tengan preocupación, porque mi Padre está en control. Esto va a suceder tal y como Dios dijo que sucedería a través de los profetas. Así que Jesús utiliza un pasaje en Zacarías. Sí, está citando Zacarías capítulo 13 y está aplicándolo a esta circunstancia que él está viviendo. Pero ¿qué tiene que ver Zacarías con este pasaje? ¿Cuál es la relación de Zacarías con lo que está sucediendo aquí? Jesús anunciando la dispersión de sus discípulos. ¿Por qué representan de alguna manera la dispersión de las ovejas? Bueno, en realidad Jesús está conectando muchos temas. No solamente Zacarías, sino hay muchos temas que está conectando de los profetas y especialmente de Zacarías. Y uno de esos temas es la relación entre Dios e Israel. Dios había rescatado a Israel de la esclavitud de Egipto. Al rescatarles, Dios los formó como una nación especial. Dios los formó como parte de su pueblo y les dio un pacto, porque el propósito de Dios era usar a Israel como un medio para alcanzar a las naciones, para salvar a las naciones, como un instrumento para darse a conocer. Pero la noche de bodas, déjame ponerlo así, el día en que Dios estaba entregando la confirmación del pacto, las leyes a Moisés, esa misma noche, la nación de Israel estaba al pie del monte Sinaí, adorando 2 becerros de oro, diciendo: gracias, ustedes nos sacaron de Egipto, gracias. Y eso no sería una sola vez. Eso sería un ciclo repetitivo en la historia de Israel, en el que ellos serían infieles a pesar de la fidelidad de Dios. Aún así, Dios en su fidelidad los guardó y llevó a cabo su plan. Pero los profetas vieron un día en el que Dios levantaría a un líder dentro de Israel, a un hijo de David. Ese hijo de David, el Mesías, iba a representar a Israel. Iba a hacer por Israel lo que Israel no había podido hacer. Israel había fracasado en su misión. Pero este hijo de David, el Mesías, triunfaría donde Israel fracasó. Pero, ¿cómo triunfaría? ¿Y cómo representaría a Israel? Esa es la paradoja. Que Israel rechazaría a su Mesías. Israel rechazaría al rey. Pero paradójicamente eso es precisamente lo que Dios usaría para rescatar a su pueblo. Y no solo a su pueblo, al mundo entero. El rechazo del Mesías sería el medio por el cual Dios rescataría al mundo. Y lo que está diciendo Jesús en este momento con sus discípulos es que eso está comenzando a suceder. Los discípulos de alguna manera están representando el rechazo de Israel y cómo van a abandonar a Jesús. Pero es parte del plan. Eso es lo que tiene que suceder, porque Jesús va a tomar su lugar
no solo de los discípulos, sino de Israel, y no solo de Israel, sino de cada uno de nosotros, para ir a la cruz y darnos libertad, darnos redención. Dios es soberano y nada se estaba saliendo de su control. Dios estaba llevando a cabo precisamente su plan a través de este abandono de los discípulos y de este rechazo de Israel. Pero ¿cómo van a responder los discípulos, especialmente Pedro, a esta predicción? Vamos a ver lo que dice el verso número 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Cómo dicen por ahí? Que por la boca muere el pez. ¿Verdad? Conocemos la historia de Pedro, ¿verdad? Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Así que los discípulos con sinceridad quieren morir con Jesús. Incluso Pedro está siendo sincero, él quiere morir con Jesús. El problema es que ni Pedro ni los discípulos pusieron atención a lo que Jesús dijo. Están tan enfocados en ellos mismos y en sus fuerzas que no escuchan al Señor. No se dan cuenta que Jesús les está advirtiendo que viene una noche difícil, que viene una prueba, y no están preparados y van a fracasar porque no están oyendo al Señor. ¿Ahora hay esperanza para estos discípulos? Claro. ¿Qué les dijo el Señor? Después de que esto haya sucedido, después de que ustedes me abandonen, yo voy a resucitar y voy a encontrarlos en Galilea. Pero ni siquiera eso han escuchado. No prestan atención. Y eso va a ser también parte de su fracaso. Así que Pedro dice: yo no sé estos. A lo mejor estos sí te abandonan, pero yo nunca te voy a abandonar. Y el Señor se voltea para decirle a Pedro con amor: ¿En serio? ¿Estás seguro, Pedro? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, de que eres mejor que ellos y no me vas a abandonar? ¿Estás seguro? En otros evangelios Pedro es más enfático: sí, Señor, seguro, yo no te voy a dejar. Jesús le dice: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y qué interesante, porque esto va a servir de contraste. 3 veces Pedro va a negar al Señor, pero Jesús valientemente va a confesar al Padre y va a guardar a sus discípulos cuando lo arresten y lo expongan delante del Sanedrín, a ese concilio secreto y corrupto. Jesús va a dar buen testimonio y va a perseverar hasta el final. Ahorita Pedro es muy valiente, pero va a vacilar cuando le pregunten: oye, tú tienes un acento como de Galilea, ¿no eres de sus discípulos? Entonces, ¿qué lección tan fuerte estamos viendo en estos pasajes? Pero entonces llegamos al verso 36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Los discípulos nunca habían visto a Jesús así. Nunca. Leímos muy bien. No es que Jesús parece triste. No es que Jesús está fingiendo tristeza para que los discípulos puedan identificarse con él. No, leíste muy bien. Jesús está muriendo de tristeza. Otras versiones dicen: de este momento
lo traducen así: estoy profundamente afligido, estoy intensamente triste, estoy rodeado de dolor. Mi alma está profundamente afligida, de modo que casi me estoy muriendo de tristeza. De hecho, esta palabra, eso es lo que significa cuando una persona está enfrentando el peligro de la muerte y está tan afligido que siente que muere de tristeza. Quizás hoy diríamos que es un ataque de pánico. Dicen, pero no puede ser, ¿de qué hablas? Es el Hijo de Dios. Él no puede estar así, ¿cómo crees? Pero es así. Está afligido, está angustiado, está al borde de una tristeza que inunda su alma. ¿Sabes cómo está Jesús? Roto por dentro, quebrantado. En verdad, nuestra perspectiva de quién es Jesús sería muy empobrecida si no tuviéramos un pasaje así. Pero este es Jesús, que en verdad tomó nuestra humanidad y que enfrentó en verdad aflicción y dolor. De hecho, Jesús está tan afligido que dice un comentarista, sus palabras son tomadas de un salmo. Jesús está tan afligido que está orando un salmo en su dolor. Este salmo es el salmo número 42. Acompáñame un momento al salmo 42. Este salmo relata la aflicción de David cuando estaba lejos del templo en la rebelión de Absalón. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro, la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado? ¿Por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En este salmo vemos a David luchando en su corazón con la aflicción y el dolor. Y su lucha es frente a sus enemigos que se burlan de él. Y tiene esta opción de tener amargura, quejarse de sus circunstancias, o de confiar en su Dios y en el cuidado de su Dios, aún a pesar de la aflicción. Y eso es lo que Jesús está tomando este salmo para sí en la oración en Getsemaní. Jesús en el momento oscuro, en la noche de crisis, está confiando en el plan de su Padre y está orando. Volviendo a Mateo, vemos a Jesús tan apesadumbrado por el dolor que le dice a sus discípulos, quédense conmigo por favor, oren conmigo, no se vayan, quédense aquí.
Entonces mira lo que dice el verso número 39. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué simboliza esta copa? ¿Y por qué Jesús está diciendo: Señor, ¿podría no beber esta copa? En los profetas, la copa de Dios es un símbolo de su justa indignación. En algunos poemas, en Jeremías, en Isaías, se describe a Dios dando su juicio sobre las naciones, especialmente Babilonia, donde les da de beber una copa que va a embriagar a las naciones, y entonces recibirán el juicio de su justicia, de su justa indignación. Es lo que representa esta copa, su ira, su indignación. Y Jesús va a beber esa copa porque va a tomar el lugar de todos nosotros. Eso es lo que va a hacer Jesús. Y si lo leímos bien, Jesús está diciendo: papá, no hay otra manera. Si pudiera no pasar por esto, no hay otra manera. Hay una lucha, hay un momento de crisis. Nos recuerda a otro momento de crisis, a otro momento duro de prueba. Nos recuerda a otro jardín, en el jardín de el Edén, donde tenemos a otro hombre, Adán, enfrentando una prueba. En esta ocasión es un jardín que es un paraíso, donde Dios le ha dado un privilegio enorme al hombre de llevar su imagen. A los seres humanos les dio este privilegio de ser portadores de su imagen, y la tentación es esta: ¿confiarán en Dios o tratarán de ser su propio Dios y tomarán para ellos lo que no les corresponde? Y eso es lo que hacen nuestros primeros padres. Es lo que hizo la humanidad ese día. Fracasó y tomó lo que no le corresponde. Trató de ser su propio Dios y definir el bien y el mal a su manera. E introdujeron la corrupción y la muerte en el mundo de Dios. Fracasó la humanidad. Pero también nos recuerda otro momento de prueba, en el desierto, cuando hay otra oportunidad, por decirlo así. Ahora está Israel, que han sido rescatados de la muerte y de la esclavitud, y tienen esta oportunidad de ser lo que Dios quiere que sean, al ser moldeados por la ley, a ser un pueblo especial. En el desierto, donde reciben pan y del cielo y agua de la roca, y Dios cuida de ellos, empiezan a quejarse y murmurar. Es una vez más, es otra vez Génesis 3, dudando de la bondad de Dios, definiendo el bien y el mal por ellos mismos. Lo que dicen es: Dios no nos ama. Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué nos tiene aquí en el desierto? Nos quiere matar, nos trajo aquí para matarnos. Desconfiando de la bondad de Dios. E Israel también fracasó. Aquí está Jesús representando a Israel, representando a la humanidad. Pero aquí es donde Jesús venció. Señor, si puedo no pasar por esto, Padre, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús venció donde todos hemos fracasado. Porque todos somos parte de esta humanidad caída. Pero ahí venció Jesús. Pero ¿cómo están los discípulos? ¿Qué están haciendo los discípulos que nos representan a nosotros y a Israel aquí? Mira lo que dice en el verso número 40. Vino luego a sus discípulos y los halló orando. ¿Cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro, el que, si te das cuenta de Mateo aquí, como que pone el spot en Pedro, ¿verdad? Porque ¿quién fue el que dijo: no importa si todos se escandalizan, yo no? Fue Pedro, ¿verdad? Y ahora Jesús los halla durmiendo, pero se dirige a Pedro. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús tiernamente, una vez más, está advirtiendo a los discípulos: hey,
Viene la hora de la prueba. Deberías estar orando. Deberías prepararte porque viene la hora de la prueba. Pero los discípulos estaban durmiendo cuando tenían que estar vigilando, cuando tenían que estar atentos al Señor. No escucharon al Señor, ¿te diste cuenta? Se enfocaron en ellos y en su capacidad, en su fuerza, en su manera de hacer las cosas. Y ahora los vemos durmiendo. No oyen cuando tienen que escuchar y no oran cuando tienen que vigilar. Y así vemos al Señor advirtiendo de nuestra debilidad intrínseca en nuestra humanidad caída. Entonces va y ora una vez más las mismas palabras. Y dice el 43, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Qué interesante. 3 veces Pedro le negaría, pero 3 veces el Señor oró. Y confió en Dios, confió en su Dios, en su Padre. Dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos y vámonos. Ved, se acerca el que me entrega. Este pasaje está lleno de ironías y paradojas. Jesús dice, el Hijo del Hombre entregado en manos de pecadores. Pero ¿quién es este Hijo de Hombre? Este título que Jesús usó en muchas ocasiones para revelar quién es, su identidad. Este título proviene del libro de Daniel. El Hijo del Hombre es esta figura de aquel que recibe los reinos de todo el mundo de mano de Dios y que se convierte en aquel que su reino no tiene fin, su reino es eterno, es el soberano sobre todas las naciones. Este es el Hijo del Hombre, pero lo vemos siendo entregado en manos de pecadores. Esta es la manera en la que el Hijo del Hombre será coronado como el Rey del mundo. En la cruz será coronado como el Rey, a través de su humillación, a través de morir en manos de este mundo rebelde y quebrantado. Pero Jesús se los advierte, se acerca el que me entrega. Entonces dice el 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Besar, saludar de beso era algo muy común en esta cultura. En algunos países el día de hoy los hombres se saludan también de beso, como en Argentina, en Italia, en otros países lo hacen. Y en esta cultura se hacía, los hombres se saludaban de beso. Y esto es lo que hace tan siniestro este saludo. Porque no solamente Judas está siendo amistoso, íntimo, amigo, sino que también está reconociendo a Jesús como maestro y está entregándolo. Es lo que hace tan siniestro a este beso. En otros evangelios dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces dice, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo, dice, ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Alrededor de 70,000 ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras?
de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Otra vez está lleno de paradojas, está lleno de ironías. Vienen a apresar a Jesús, pero no encuentran resistencia. Jesús no está resistiendo su arresto. Vienen con palos y con armas. Y dice Jesús: vienes como a atrapar a un ladrón. Pero mira la hipocresía. Todos los días estuve enseñando en el templo abiertamente, nadie me puso la mano encima. Pero ahora vienes en secreto y vienes a apresarme así. La palabra ladrón es una palabra interesante porque no habla necesariamente de un ladrón, aunque se puede aplicar también a alguien que sustrae dinero. Pero también se puede referir a un insurrecto, a un rebelde, a un revolucionario. Y en este momento, Roma sabe de esto porque muchos judíos se rebelaban constantemente contra el control de Roma. De hecho, van a prender a Jesús como si fuera un ladrón y un violento, como si Jesús causara violencia, cuando ellos son los violentos. E irónicamente Jesús morirá entre dos rebeldes, entre dos ladrones. Ahora, Jesús no está siendo un rebelde, ni un violento, ni un revolucionario. Pero al mismo tiempo sí. ¿En qué sentido no y en qué sentido sí? Jesús está siendo un rebelde muy diferente o un revolucionario muy diferente. Jesús está mostrando con su propia vida el sermón del monte. Jesús está hablando de la revolución, del sermón del monte, del reino de Dios y cómo transforma las vidas y cómo cambia a todos cuando experimentas su poder al ponerte bajo el reinado de Jesús. ¿Te acuerdas de lo que dijo Jesús? Si un soldado romano te obliga a llevar su equipaje, porque los soldados romanos podían agarrarte: hey, tú ven, lleva mis cosas. Dice, si uno te dice, ve una milla, sonríe y dile, claro, con mucho gusto, vamos 2 si quieres. Y si se burla de ti en el camino porque dice, este es un tonto, míralo, respóndele, quizás no desayunó el día de hoy, por eso anda de mal humor. Le voy a ofrecer un pastel de dátiles la próxima vez. Y si te maldice, dile, ok, perdón si te hice molestar. ¿Alguna petición de oración? ¿Puedo orar por ti? Jesús está entregando su vida. Está venciendo a la muerte y al pecado a través de su humillación y su propia muerte. Por eso Jesús le dice a Pedro, guarda tu espada. ¿No sabes que los que usan la espada de esa forma van a perecer a espada? ¿Qué está diciendo Jesús? Pedro, así es el mundo, así es este mundo corrupto y rebelde. Es un ciclo de violencia y pecado y rebelión. Yo he venido a poner fin a esto. ¿Cómo? No con espada. No, yo podría pedirle a mi padre que me defienda. ¿Crees que necesito ser defendido? No, este es el plan, Pedro. Esta es la manera en la que Dios está irrumpiendo en el mundo, trayendo salvación. Esto es para que se cumpla el mensaje de los profetas. Cuando Jesús habla de esto, está hablando de una serie de temas acerca de los profetas. Que el Mesías sería aquel, como dice Isaías 53, que Dios lo sujetaría a quebranto, que sería molido por nuestras rebeliones, sería herido por nuestra maldad, que Dios pondría en él el pecado de todos nosotros, que moriría entre pecadores, pero que no sería su fin, sino que Dios lo exaltaría y lo vindicaría y que a través de su vida Jesús
sería la causa de la justificación y la salvación de otros. Y eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Entonces, Dios es soberano. Y lo vemos a Jesús mencionando en varias veces en esta porción que todo está de acuerdo al plan. Yo quisiera que fuéramos a un pasaje más y ahí vamos a terminar. Acompáñame a Hebreos capítulo 5. El autor de Hebreos está escribiendo a una comunidad de cristianos que está sufriendo una persecución fuerte en el tiempo del emperador Nerón. Una persecución que fue en Roma y fue sumamente cruel y difícil. Pero el autor de Hebreos está exhortando a estos creyentes a permanecer firmes, a no volver atrás, a recordar lo que el Señor ha hecho, a recordar la suficiencia y la superioridad de Jesús. Así que en Hebreos capítulo 5, el autor de Hebreos reflexiona acerca del momento de Getsemaní y dice así en el verso 7: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dices, pero ¿cómo le oyó el Señor si lo arrestaron? Exacto. Esa fue la respuesta a la oración de Jesús. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, tu voluntad. Y el Señor respondió, claro, lo fortaleció para enfrentar esta prueba. Pero, ¿oíste? Ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. Sí, porque aunque murió, el Señor fue vindicado y resucitó. Y dice el verso 8, y aunque era hijo, no solo hijo, el hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, los que creen en el mensaje de Jesús. Quiero terminar meditando en lo siguiente. Dos cosas que creo que podemos meditar. ¿Sabes? Esto es lo que está en el corazón de la fe cristiana. La humillación de Jesús y su victoria sobre la muerte a través de haber llevado nuestro dolor y pecado a la cruz y resucitar. El cristianismo no es una lista de reglas a seguir. No simplemente es una comunidad que practica el optimismo y se alientan unos a otros a vivir una buena vida. Eso no es lo que nos motiva a reunirnos. En el corazón de la fe cristiana, en el centro de la fe cristiana, está la humillación de nuestro Dios. Ahí está el corazón de nuestra devoción. Él venció al vivir la vida obediente que ninguno de nosotros podría vivir. Y al llevar nuestra muerte, la muerte que merecíamos, nos ha regalado su vida. Ese fue el gran regalo de su gracia, su propia vida, para que a través de su vida y de que Él vive, nosotros tengamos vida y nuestras vidas sean transformadas. Ese es el corazón del mensaje cristiano, que Él nos ha rescatado y nos ha hecho su familia a través de esto, de identificarse con nosotros. Los padres de la iglesia lo decían así: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres puedan llegar a ser como el Hijo de Dios. Entonces, no te vayas de aquí sin meditar en esto. Pero número 2, yo quisiera meditar en Jesús como ejemplo de sufrimiento en medio de la prueba.
Esta fue una noche difícil para Jesús y fue una noche difícil para los discípulos. Pero donde ellos fracasaron y donde tú y yo hemos fracasado, Jesús venció. Me gusta lo que dice George Guthrie acerca del pasaje de Hebreos que leímos. El Hijo dijo sí a la voluntad del Padre en una situación extrema que todavía no había experimentado. Él ha sentido dolor. Él ha experimentado la angustiosa tentación de salir corriendo ante un verdadero peligro, pero no lo hizo. Por su perseverancia en el sufrimiento extremo, Jesús nos ofrece un ejemplo de lo que significa renunciar al control de nuestras vidas para sujetarse a la voluntad de Dios. En lugar de que Jesús desconfiara del Padre, lo que hizo Jesús fue confiar en el plan de su Padre, entregar su vida a su Padre. Creo que esta historia está aquí para que tú y yo podamos recordar que vivimos también en un mundo roto, donde hay momentos de prueba y tentación, donde hay fracasos, donde las cosas no siempre salen como queremos y muchas veces salen peor de lo que pensamos. Pero mira a Jesús orando en Getsemaní. Él te entiende, Él te conoce y Él te ama. Y podés apropiarte de esto para ti. Tienes un Padre en el cielo que te ama y se preocupa por ti y quiere librarte. Al escuchar tus lágrimas y tu clamor, va a librarte. No siempre nos libra quitando el problema. A veces lo hace, pero muchas veces nos libra fortaleciéndonos y caminando con nosotros en la prueba. Jesús quiere fortalecerte. Jesús quiere fortalecerte. No sé si estás pasando una situación así, pero el Señor te ama. Pero muchas veces esos fracasos son por causa nuestra. Muchas veces, en realidad, ha sido nuestras malas decisiones. Ha sido como los discípulos, porque cuando deberíamos estar orando y atentos, estamos dormidos. Cuando deberíamos estar vigilando, estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Tan distraídos que no escuchamos al Señor y su amor advirtiéndonos. Pero qué bueno que Él siempre está ahí para restaurarnos. Qué bueno que hay esperanza para los Pedros, ¿verdad? Y no lo digo si te llamas Pedro solamente, aunque te llames con otro nombre, todos somos Pedro en este sentido, ¿verdad? Entonces también yo no sé si hoy estás viviendo las consecuencias de haber tenido un fracaso en tu caminar. Perdón que lo diga así, a veces no nos gusta en esta cultura donde no puedes ponerle tache a un niño porque pones tache mapache para que no se sienta mal, ¿no? Pero no, hay que ser honestos. A veces sí, hay que reconocerlo, somos débiles y fracasamos y caminamos mal y arruinamos las cosas y las echamos a perder. Pero Dios es bueno. Pero Dios es bueno y Él puede tomar nuestro fracaso y nuestra torpeza y nuestra debilidad y puede usarla para nuestro bien. Cuando venimos a Él reconociéndolo, cuando nos humillamos a Él y lo escuchamos con atención, Señor, yo soy débil, pero tú, Señor, eres aquel que experimentaste toda debilidad y no fallaste, y puedo venir a ti, a tu gracia y a tu amor y encontrar en ti libertad, perdón y restauración. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Es para gente rota como tú y yo. ¿Están de acuerdo? Chóquenlas entonces. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por amarnos así, Señor, a pesar de nosotros, Señor.
Señor, gracias porque tú venciste donde nosotros hemos fracasado, Señor. Tú venciste, Señor, y nos rescataste. Y ahora somos, Señor, tus hijos. Y esto solo ha sido posible por el regalo de tu amor, Señor. Señor, yo te pido por mis hermanos el día de hoy, mis hermanas, que estén pasando por una crisis, una prueba, Señor. Quizás necesitan hoy levantar sus ojos y recordar que tú eres bueno, Señor. Que tú estás con ellos, que tú les entiendes, Señor. Que no van a atravesar esto solos. Que tú quieres fortalecerles y llenarles de tu abundante gracia, Señor. Hoy abre sus ojos para poder ver tu amor en sus vidas. Pero también te pido por aquellos, Señor, que han tropezado, que han caído y te han negado, Señor. Que hoy puedan reconocerlo y venir a ti, Señor, y encontrar en ti perdón, libertad y restauración, Señor. Señor, perdónanos si hemos convertido nuestra fe en una cuestión egoísta, individualista, pensando solo en nosotros. Permítenos hoy contemplar a nuestro Salvador así, herido, vulnerable. Pero también permítenos verle sentado en el trono, victorioso, como aquel que volverá un día para establecer su reino de justicia. Señor, aquí estamos. Transfórmanos, Señor. Cambia nuestros corazones. Te lo pedimos, por favor.